Buenos días, mi nombre es Mari Carmen Quiró Chávez, soy estudiante del tercer semestre de la carrera de Psicología de la UNAM. Esta entrevista tiene como objetivo conocer cuáles son las características del perfil del psicólogo social, así como también conocer las tareas que realiza dicho profesional. Para ello se encuentra conmigo el psicólogo Jesús Omar Manjarrés, quien es profesor de la licenciatura de Psicología Social de la UAM Iztapalapa. ¿De dónde o cómo nace el interés por estudiar psicología social? Indígenas, pordioseros, vendedores ambulantes, todo lo mismo que sigue habiendo ahora, pero con las características de la época, y pensaba que eso podría tener algún tipo de solución. Originalmente la idea era irse a trabajar con poblaciones indígenas, que eran los que veía yo que estaban más destartalados. Pero al mismo tiempo, como tengo una orientación técnica o tecnológica, en realidad me inscribí inicialmente en ingeniería química y luego por una circunstancia excepcional me cambié a psicología. Y ahí no había psicología social, pero siempre que podíamos nos cambiábamos a los módulos de psicología social, y en aquel entonces no había muchas traducciones de material en psicología social, entonces todo lo que leíamos de psicología social era como teoría de la dependencia, movimientos sociales, desarrollo de la comunidad, en el viejo libro de Ezequiel Anderegg y cosas por el estilo, y se veía bien, ¿no? Y esa fue la razón personal por la que me inclinaba más hacia psicología social. ¿Cuál es su formación académica? Yo estudié una licenciatura en psicología en lo que era la ENEP Zaragoza y una maestría en filosofía de la ciencia con una especialidad en ciencias sociales. El asunto fue que en psicología, después de haberme salido de ingeniería química, lo que hacíamos era entrenar más pichones, ratas, perros, y hacer cosas extravagantes como psicohuertos le llamábamos, que era algo como comunidad, como psicología social, era convencer a los vecinos de enfrente de la ENEP Zaragoza a que hicieran huertos de verduras en sus jardines, en sus patios y cosas por el estilo. Era una magnífica idea, pero nuestros geniales profesores de psicología no sabían que la tierra era extraordinariamente salitrosa y que no se iba a dar nada. Entonces la mayor parte de nuestros compañeros fracasaron. Yo no, por lo menos cultivamos rabanitos y verdolagas gracias a la iniciativa de mi participante, que se le ocurrió sembrar las verduras en un almácigo vertical con tierra separada del salitre del suelo, y nos fue muy bien por eso. De ahí nos venimos a filosofía de la ciencia porque era desconcertante que estuviéramos en psicología y nos la pasáramos entrenando animalitos. Entonces yo equivocadamente pensé que ¿quién sabría más de los seres humanos? Pues las ciencias sociales. Pero ¿quién sabría más de los seres humanos aparte de las ciencias sociales? Pues los que estudian a los que estudian a los seres humanos, la filosofía de las ciencias sociales. Y anduve en eso vagando como 10 años hasta que hice mi maestría. ¿Cuánto tiempo lleva en el campo de la psicología social? Pues ya le platiqué desde que estábamos en la licenciatura, aunque hacíamos otras cosas. Una parte de mi educación en psicología tuvo que ver, por ejemplo, con enseñarle a leer y escribir a un microcéfalo en una de las clínicas de la ENEP Zaragoza en Netzahualcoyotl. Pero resulta que como no tienen corteza, por eso son microcéfalos, no tienen dónde depositar sistemas simbólicos. Pero mis geniales profesores, de nuevo, nunca me dijeron nada, ni me dieron un libro, ni nada. Entonces yo lo que hice fue utilizar lo que había aprendido en los laboratorios de ratas y pichones para enseñarle a leer a mi paciente, a escribir su nombre y su dirección, que es lo que yo creí que le podría ser útil. Él lo hizo muy bien, no le costó ningún trabajo con un sistema de fichas. Y esta joven, esta pequeña criatura aprendió a escribir su nombre y su dirección para darse a entender en caso de que se extraviera o algo así me parecía. Entonces,
Entonces, en realidad siempre hemos estado allí, porque es una especie de mentalidad, no es estudiar una profesión. ¿Sí me explico? Sí. O sea, el gran defecto de la psicología, como se enseñó en el siglo XX y principios del siglo XXI, es encapsulada dentro de las personas. Algo similar te pasa a ti que andas buscando las determinaciones externas al funcionamiento de las personas en los estudios sobre historia. En realidad es un poco complicado porque los determinantes sobre la conducta son hasta siderales, son exosistémicos, macrosistémicos, mesosistémicos, microsistémicos, o sea, la familia, los grupos de pares, las interacciones en la escuela, el vecindario, y finalmente ontosistémicos, lo que se estudia habitualmente como psicología, los procesos psicológicos como tales, ¿no? ¿Cuáles son las labores que desempeña? Doy clases aquí, hacemos mucha investigación, sobre todo en campo. Nuestros estudiantes pasan alrededor de 10 horas a la semana en escenarios, sea en colonias o sea en escuelas. Además de ello, tienen que hacer sus tesinas, tienen pacientes en los domicilios de los participantes, hay que entrenarlos. Tenemos otros grupos fuera de la Ciudad de México, los profesores con los que yo trabajo. Yo trabajo principalmente con ejidatarios, con campesinos, para proyectos productivos con ellos, aunque para que pueda funcionar el proyecto productivo, primero tienes que fortalecer las capacidades del participante, y entonces tienes que entrar a sus casas y trabajar con sus familias, y que se apoyen, y que estén contentos, y que vean que es una oportunidad para hacer otro tipo de cosas. Entonces impulsamos proyectos productivos, mediamos en conflictos familiares, eh, atendemos problemas que tienen que ver con convivencia familiar, acá. Y se les da capacitación a otros de nuestros participantes que tienen que ver con, son cuidadores de pacientes crónicos, viejitos o discapacitados de algún tipo, ¿no? Para usted, ¿qué es la psicología social? Es una ciencia enfocada en el estudio de las formas de interacción social que desafortunadamente actualmente tienden a construir negatividad, depresión, tristeza, una serie de cosas, ¿no? Pero que nosotros lo que tratamos de hacer es que las interacciones sociales se vuelvan enriquecedoras, positivas, valiosas, que permitan y fomenten el crecimiento de las personas. No es nada novedoso de la ciencia esta, nosotros le damos ese enfoque, pero es algo que viene haciéndose desde la antigüedad clásica, ¿no? En esa concepción, por ejemplo, de que el ser humano es como una vid que crece rociada por la humedad del ambiente y los buenos cuidados de los que los rodean y cosas por el estilo. ¿Cuáles son los principales conocimientos con los que se ha requerido contar al momento de efectuar sus actividades cotidianas dentro del área de psicología social? Google. Lógica matemática, observación, cierta manera de ser para fluir en las relaciones sociales. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? De tal manera que la gente se vaya animando a trabajar en grupos. Estadística, por supuesto. Influencia social, cognición social, mucha neurobiología de la interacción social. ¿Estoy grabando o ya me caí? No, sí, sí. Podríamos decir algo así como manejo de grupos,
cultivar una empatía explícita, cultivar la idea de respeto, consideración, un trato cuidadoso, delicado, pausado con las gentes con las que nos relacionamos para que nos agarren confianza y nos puedan platicar a gusto. ¿Cuáles son las actividades que realiza el psicólogo social? Desarrollar las capacidades de las personas para que produzcan entre ellos mejores relaciones sociales. Podría ser al revés. Producir relaciones sociales, ¿cómo se dice? Favorables para mejorar las capacidades de las personas. Pero la primera redacción es mejor. Necesitamos primero, lo que dicen en ciencias sociales, fortalecer al sujeto. Tú todavía debes de tener lecturas de el sujeto de la historia, ¿no? Sí. Es una hueva, ¿no? Porque ¿qué es el sujeto? Es el movimiento, es el reyesuelo, es la élite, es la clase social, es que cuesta mucho trabajo. Es más fácil las personas. Y no se nos pierden en esos procesos históricos en donde desaparecemos como seres humanos. ¿Cuáles deberían ser las principales habilidades del psicólogo social? Una gran amabilidad, una gran empatía, una memoria gigante para recordar todo lo que la gente hace delante de nosotros, pide y nos expresa. Mucho sentido común para acomodar los recursos que las personas tienen a su disposición para que puedan vivir mejor. Los psicólogos, como el resto de las ciencias sociales, tienen el defecto de creer que el entrenamiento profesional que reciben les da capacidades especiales para poder incidir sobre la vida de las personas. En realidad, si usamos esos conocimientos especializados de las profesiones, pero no es porque con ellos logremos cambiar a las personas. Con ellos lo que hacemos es activar las potencialidades, las capacidades de la gente para que ellas se cambien a sí mismas. Hay una gran fantasía acerca de que, sobre todo los psicólogos y los trabajadores sociales, pueden incidir en la vida de las personas. Los estudios de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana de los 90, intensivos, en metaanálisis, demostraron que en realidad el 30% de tus pacientes se cura solo, el otro 30% de los pacientes no se cura, y el otro 30% de los pacientes va a mejorar con la relación que estableció con el terapeuta o el especialista en turno, consejero, psicológico, lo que tú quieras. Pero básicamente porque le activó las cosas que él ya traía, porque se iba a curar igual de solo como la primera sección de la estadística que te mencioné. ¿Cuáles son las áreas laborales en las que se puede desarrollar un psicólogo social? Donde haya personas, sea empresa, sea escuela, sea colonia, sea iglesia, sea barrios, donde sea puede trabajar. Si hay personas puede meter su cuchara. Y ahorita como estamos, no necesitamos un espacio, no necesitamos un local, no necesitamos una clínica, no necesitamos, porque nos podemos poner a trabajar donde estemos. Pues es muy amplio y variado lo que ustedes hacen. No solo eso, estamos haciéndonos de herramientas que tienen gran portabilidad. Nosotros tenemos celulares que te miden la P700 para ver si estás logrando una onda cerebral que implica un estado de tranquilidad, relajamiento y concentración. Tenemos instrumentos que te permiten medir variabilidad de la frecuencia cardíaca, actividad galvánica de la piel, niveles de estrés, N cantidad de cosas, además de todos los instrumentos de verbalización que habitualmente se utilizan. Cuestionarios, entrevistas, las escalas, las pruebas psicológicas, todo eso que tú estás viendo allá, SWOT. Nada más que nosotros lo estamos haciendo con sofisticación tecnológica. Por eso te decía
preguntas atrás que mucha neurobiología de la interacción social, ¿no? ¿En qué puede influir el trabajo de un psicólogo social en nuestra sociedad? Pues en prácticamente nada, porque nuestra sociedad está enloquecida, está empeñada en destruirse a sí misma, en destruir la vida de las personas. Cada vez que un participante nos abre la puerta de su domicilio, nosotros encontramos las cosas más dramáticas que te puedas imaginar. Una gran cantidad de sufrimiento humano, en proporciones inimaginables. Haz de cuenta, las novelas más tremendas que te puedas, como si estuviéramos leyendo novelas de guerra, de destrucción, de violaciones, de abandono, de tortura, de maltrato, de odio, lo que nosotros nos encontramos a cada puerta que nos abren y que nos agarran confianza. Nosotros nos preguntamos cómo es posible que podamos sobrevivir en una sociedad que se destruye a sí misma con tanta intensidad. Y lo que tratamos de hacer es, de nuevo, aliviar un poco ese sufrimiento y enseñarle a las personas que tienen recursos, que tienen medios, que tienen capacidades con las cuales puede conducir su vida en otra dirección y vivir de una forma mucho más tranquila, mucho más agradable, quizás incluso hasta en paz, mucho más amorosa, mucho más afectuosa entre ellos, ¿no? Y que no esté sufriendo tan intensivamente como lo está haciendo actualmente. Yo eso sí, bueno, a mí se me hace muy interesante cómo, o sea, cómo ustedes pueden llegar a tocar eso en la gente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo desconocía todo esto de la psicología social, hasta dónde Cualquier psicólogo puede... o cualquier persona lo puede hacer si tiene la disposición o el interés, ¿no? Un compañero que está aquí trabajando con nosotros, que viene de la Universidad Autónoma de Sinaloa, él estaba en la Facultad de Psicología allá y ahorita se va a mover a la de Trabajo Social. O sea que en un año o dos los trabajadores sociales de allá también van a poder hacer eso. Los trabajadores sociales de aquí también pueden hacer eso. O sea, es lo mismo. O sea, ¿tú qué estás aprendiendo? ¿Qué estás haciendo una entrevista? Para alguna puntada que te pidieron entre escuela, ¿no? Tratas de ser amable, cortés, te bañaste, te peinaste, te pintaste, te viniste arreglada para verme. O a todos tus entrevistados, no a mí en especial, porque tratas de ser amable, tratas de tener un aspecto agradable, que la gente se sienta a gusto contigo y que te platique con la mayor confianza posible. Eso es todo. ¿Sí me explico? Sí. Aquí estás tratando de averiguar sobre una profesión, en otras circunstancias tratarás de que la gente te agarre confianza para que te platique que le duele. ¿Cuáles son los profesionales con los que se relaciona el psicólogo social? Tenemos la gran fortuna de que nos podemos relacionar con todas las ciencias sociales aquí. Ocasionalmente trabajamos con psicólogos. Muchos de nuestros profesores se han graduado en antropología, por ejemplo, porque no tuvieron la fortuna que nosotros tuvimos de encontrar la manera de hacer operar la gran investigación de la psicología experimental, social, clínica que tiene nuestra profesión. La mayor parte de los resultados de las investigaciones de las psicologías, en plural, porque somos muchas y muy diversas, tienen una solidez que no tienen los resultados de las investigaciones en ciencias sociales. Básicamente porque están montadas sobre experimentación. Al principio de caricaturas, si tú quieres, en ratas y en pichones, y luego en personas, ¿no? Pero ahorita estamos teniendo la oportunidad de sacar la experimentación de los laboratorios y ponerlas no solo en escenarios naturales, sino en los escenarios naturales problemáticos en los que la gente vive, ¿no? Afortunadamente, aunque ya estoy viejo, me tocó poder llegar a esa nueva forma de actuar en las psicologías. Además de relacionarnos con los científicos sociales, también tenemos la suerte de podernos relacionar con los biólogos, los químicos, los bioquímicos, los doctores, en general biología y ciencias de la salud, porque estamos muy relacionados. Ellos, por ejemplo, nos ofrecen diagnósticos, pruebas, observaciones que nosotros no estamos interesados, por ejemplo, en la bioquímica, ¿no?
la interleuquina número 6, por ejemplo, como una reacción a la respuesta inflamatoria en alguna parte del organismo, para nosotros es un indicador de que la gente está sometida a una fuente de estrés constante. Y es un indicador de que, aunque en los instrumentos verbales nos diga que no está estresada, o en la conversación nos diga que se siente bien, que está todo dar, si el marcador de interleuquina sale positivo, pues la gente está en alguna fuente de sufrimiento, en alguna inflamación que tiene en su cuerpo. ¿Sí me explico? Sí. Y finalmente con los de CBI, porque son los que hacen los sensores, los que hacen las mediciones de indicadores fisiológicos periféricos para que nosotros podamos observar en una mayor profundidad en las personas con las que nos relacionamos. Entonces estamos a medio camino del conjunto de las ciencias y nos llevamos bien con todos, por suerte. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la psicología social? Poder hacer algo con ella que sea útil, que sea valiosa para cambiar la vida de las personas. ¿Cómo se sintió al responder estas preguntas? Un poco incómodo porque no sabía de qué se trataba y no tenía la más remota idea de qué era lo que te podría decir que fuera de utilidad, y espero que lo poquito que te alcancé a decir a toda carrera te sirva a ti para algo y para que continúes con tus estudios. Sí, la verdad me sirvió mucho, pero también la verdad me quedo sorprendida. Yo no desconocía todo esto de la psicología social, más bien no conocía nada. Bueno, nosotros somos así, pero no somos muchos, ¿eh? La carrera no funciona así. Nosotros somos 4 o 5 profesores que andamos en esta onda. Estamos tratando de que crezca más. Trabajamos con muchos otros profesionistas que no son académicos. Trabajamos con activistas, con dirigentes en organizaciones populares, con señoras que tienen guarderías populares, cocinas populares, que son fantásticas. Ajá. Son unas criaturas increíbles, ¿no? O sea, que parecen académicas, pero que todo el tiempo están en campo, ¿no? Eso es lo bonito de esto. Y desafortunadamente, pues no todo el psicólogo social tiene esta orientación. El psicólogo social habitual es más estándar, le gusta la investigación, las publicaciones, las conferencias, los seminarios de investigación, a los que nosotros también Ajá. vamos, ¿no? Pero de otra manera. Nosotros vamos por herramientas, qué nos sirve, qué funciona, para poder seguir estar en campo. Pero qué bueno también que hay esta parte, ¿no? Sí, por supuesto. De la psicología social. Sí, no, te estoy haciendo la aclaración porque no quiero que te vayas con la fantasía de que la licenciatura en psicología social de la UAM Iztapalapa es así, no. De 30 profesores que somos, solo un sexto funciona así. Bueno, pues yo le agradezco mucho esta entrevista. Muchas gracias por compartir su conocimiento. No, no hay por qué. Ojalá y te sirva, y cuando tengas algo completo y redondeado, luego nos cuentas. A través de Israel está bien. Ahí le mandas lo que encontraste en conjunto y él nos platicará a nosotros. Sí, profesor. Ellos no Muchas pueden gracias. hacer esto porque los traemos en chinga. Ah, Están así con la soga en el pescuezo todo el tiempo y la lengua de corbata porque tienen pacientes, tienen que hacer sus estudios, tienen que redactar sus tesis. sí, por ejemplo, yo esta parte de los pacientes, yo no pensé que la psicología social la tenía. Es que para nosotros no son pacientes. Nosotros trabajamos con personas que llamamos participantes. Ellos son pacientes a lo mejor en su casa. El año pasado tuvimos una manadita de diabéticos. Les denominamos participantes y lo que queremos es que, aunque ellos se comportan como pacientes y a veces son denominados pacientes, se conviertan en actuantes, ¿sí? De su achaque o de su pacientito. Lo que te digo ahorita que estamos trabajando con cuidadores, lo que nos importa es que la gente se convierta en un actuante. El cuidador de enfermos crónicos, nadie lo pela. Es el que cuida al viejito, al cojito, al que se quedó dializado en su casa, tal. Y poco a poco la familia lo va rezagando, lo va dejando atrás. Así como dejó atrás al enfermo crónico, deja atrás al que lo cuida. Y se va quedando solo además, aunque la casa esté llena de personas. Y se empieza a enfermar, hay veces que se mueren antes incluso que su paciente.
lo que nosotros hacemos es recuperarlos y ver que ellos tienen que reinsertarse en la vida familiar y tienen que salir del cuidado y no tienen por qué sentirse mal, no tienen que estar encadenados a su enfiernito. Lo pueden tener limpiecito, comidito, bien nutrido y al mismo tiempo liberar sus actividades para que puedan hacer otras cosas que tengan que ver con el resto de su familia o con ellos mismos o con el vecindario, con otra cosa. Por ponerte un ejemplo, entonces no tenemos pacientes en el sentido de la psicología clínica o de la medicina tradicional. Cuando hablamos con los médicos, por ejemplo, que ellos también tienen pacientes, este es un motivo de conversación constante. Y básicamente lo que queremos es que los pacientes de ellos y nuestros participantes se conviertan en autopropulsados sobre el cuidado de sí mismos. ¿Sí? Sí. Educación para la salud. O sea, ahorita, por ejemplo, tenemos tenemos epidemias extraordinarias en nuestro país. Tenemos una epidemia de enfermedades, tenemos epidemias de enfermedades no contagiosas. No sé si el término epidemia de una enfermedad no contagiosa se puede utilizar, porque la epidemia es lo que contagiamos entre nosotros. Pero tenemos millones de diabéticos, millones de hipertensos, millones de cancerosos, que el sistema de salud en su forma actual no va a poder atender. Entonces necesitamos que la gente se levante de donde está postrada y se empiece a hacer cargo de sí misma, no solo con fortaleza, sino con ánimo de cuidarse de sí misma, porque si no, no vamos a poder con este problema. Pues muchas gracias, profesor. No, gracias a ti que me tuviste